Soldadura eléctrica de electrodo revestido. Vemos otro tipo de soldadura que ya hemos visto MIG-MAG. Comenzamos en este tipo de soldadura, utilizamos el calor generado por el paso de una corriente eléctrica, se generan unas temperaturas unos 3.500 grados centígrados. Esta temperatura es capaz de ionizar el ambiente. Esto quiere decir que conseguimos este salto eléctrico sin que haya contacto físico como tal. Vamos a ver un poco las partes. Os voy a presentar la máquina, así como el tipo de electrodo que vamos a usar. En este caso ya no es una bobina de hilo continuo y no tenemos un gas protector, sino que tenemos un revestimiento del electrodo. Vale, pasamos. Composición del equipo: tenemos la fuente de alimentación, la pinza de masa y la pinza portaelectrodo. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos con detenimiento, así como la protección o los EPIs del soldador, que esto ya lo pasaremos puesto que lo hemos visto en los anteriores temas. Vale, la fuente de alimentación: tenemos una fuente de alimentación en el cual lo que modificamos es la intensidad. Tenemos una ruletilla para modificar el amperaje con el que queremos soldar, tenemos una tensión constante de alimentación. Las máquinas podemos tener que esta modificación de la intensidad puede ser por SCR o electromecánicas. Lo normal ahora ya es inverter, ¿vale? Nos vamos a encontrar todas las máquinas de soldar que la modificación de esta intensidad lo hará de una forma inverter. Vale, diferencias entre tipos o equipos de soldadura. Tenemos diferentes. Factor de marcha es el tiempo que puedo estar soldando con mi máquina a plena intensidad sin que sufra ningún daño. Es decir, esta máquina imaginamos que tiene un factor de marcha de 7 minutos, es decir, podemos soldar a 200 amperios durante 7 minutos sin estropear, y también nos dirán las especificaciones el tiempo que debemos dejar entre cordón y cordón a esa plena intensidad. La tensión de vacío: tenemos la tensión que se genera sin que haya contacto entre la pinza portaelectrodo y la pinza de masa. La tensión de vacío, como decíamos, la tensión que se genera, la tensión existente, entre la pinza de masa y la pinza portaelectrodo sin que exista un contacto entre ellos. La tensión de cebado será la tensión existente en el momento de cebado. ¿Qué es el cebado? Cebado será cuando hagamos el primer contacto del electrodo para calentar el electrodo. Luego lo veremos. Y por último, intensidad de cortocircuito. Será la intensidad máxima que se genere cuando hay contacto entre la pinza de masa y la pinza portaelectrodo. Vale, pinza portaelectrodo la tenemos por aquí. Es una pinza, ¿vale?, en el que va ubicado obviamente el electrodo. Tenemos una estrella que nos permite unir el electrodo en diferentes posiciones, siempre el electrodo por el alma, la varilla o alma del electrodo, ¿vale? Tenemos la pinza portaelectrodo unido a un cable de gran sección para aguantar estas intensidades, y lo uniremos a nuestra máquina inverter, ya sea negativo o positivo, dependiendo de en qué polaridad queramos soldar. Luego lo veremos eso. Más. Tenemos la pinza de masa. La pinza de masa, al igual que la MIG-MAG, es una pinza que por presión se va a unir a nuestra pieza. Recordamos que no puede haber ningún elemento que interfiera en ese paso de la corriente eléctrica. También un cable de gran sección, y podrá ir en el negativo o en el positivo, dependiendo de la polaridad con la que queramos soldar igualmente. Pasamos. Los EPIs a utilizar: como ya hemos visto, tenemos caretas de soldador, tenemos polainas, guantes, petos, monos, etc. ¿Vale? Todo esto lo hemos visto. Vamos a pasar al electrodo. El electrodo lo dividimos en la parte de alma o varilla, ¿vale?,
y luego el recubrimiento del electrodo. Vamos a ver cada una de estas partes. El revestimiento o recubrimiento, ¿cuál es la función de este? ¿Vale? Este revestimiento sirve para favorecer el encendido del arco, para proteger de la oxidación y retrasar un poco el enfriamiento de este baño de fusión, mejorar la penetración en el material base y que no se extinga nuestro arco eléctrico, ¿vale? Este revestimiento puede ser oxidante, básico o rutílico, ¿vale? Dependiendo de qué características busquemos para soldar, usaremos unos electrodos con unos revestimientos u otros. Luego lo veremos un pelín más en detalle. Vale. ¿Cómo diferenciamos los electrodos? Los electrodos vienen con una nomenclatura cerca del alma por donde se uniría la pinza portaelectrodo. Obviamente no se va a ver en pantalla, pero aquí en este pone E6013. Vamos a desglosar lo que significa cada parte de esa nomenclatura o ese código alfanumérico. ¿Vale? Empezamos por la E. La E pueden ser otras letras como ASW, dependerá del material, el material que podamos soldar con él, o de la naturaleza del material que podamos soldar. E significa que sirve para acero dulce. 60, el siguiente número, puede ser 70 también, nos define la resistencia a la tracción mínima, ¿vale? Esto se mide en libras por pulgada al cuadrado. Pasamos al siguiente número, el 1 nos hace referencia a las posiciones que puedo soldar con este electrodo. El 1 nos vale para todas las posiciones de soldeo, horizontal, vertical o sobre cabeza, bajo techo, ¿vale? En otros casos nos puede aparecer el 2, que solo nos permite soldar con el electrodo en horizontal. Por otro lado, el 3 hace referencia al revestimiento. En este caso, el 3 es un recubrimiento de rutilo potásico. Os pongo la tabla del 0 al 8, los más utilizados serían el rutilo potásico, que obviamente es un electrodo rutílico, pero también podemos usar muchas veces el 5 y el 6, que son básicos porque son unos electrodos que tienen una penetración mucho mejor. Esto sería el hidrógeno sódico e hidrógeno potásico, ¿vale? Perdón, vuelvo para atrás. No todos los electrodos se pueden soldar con corriente continua o con corriente alterna, lo vamos a ver, y la polaridad. Voy a explicar en este caso la polaridad y para qué sirve, ¿vale? O para qué la vamos a utilizar. La polaridad, podemos conectar la masa al negativo y el portaelectrodo al positivo. En este caso estamos soldando en polaridad inversa, ¿vale? Si yo cambio, es decir, pongo el portaelectrodo en el negativo y la masa en el positivo, estamos soldando en polaridad directa. ¿Para qué me interesa a mí soldar en polaridad directa, en polaridad inversa? Pues bien, tenemos que ver esto, pero recordad lo que lo vimos en MIGMAG, ¿vale? Tenemos que ver el paso de los electrones, ¿vale? Es decir, los electrones van del negativo al positivo siempre. Quiere decir que ese movimiento de los electrones tiene una energía cinética, esa energía cinética se transforma en energía calorífica, ¿vale? Si yo pongo la pinza portaelectrodo en el positivo y la masa en el negativo, los electrones irán de la chapa hacia el electrodo, por lo tanto generaremos un mayor calor en el electrodo. Esto lo usaremos para chapas finas. Por el caso contrario, si voy a soldar espesores muy gruesos, soldaré en polaridad inversa, es decir, la masa en el negativo y en el positivo el electrodo, ¿vale? De esta manera favorecemos un mejor calentamiento o un mayor calentamiento de la chapa frente al electrodo. Espero que haya quedado claro con esto, no se me olvida nada. Vale, tenéis un vídeo que lo podéis ver que está muy bien, de Gallagher. Elección del diámetro del electrodo, en función de qué vamos a elegir un diámetro u otro del electrodo, ¿vale? Decir que el diámetro del electrodo sería cogiéndolo en el alma. No puedo medir el diámetro de un electrodo en el recubrimiento, ¿vale? En este caso es 2,5, 3,50, es decir, lo que mide el alma, ¿vale? Y diámetro, longitud y diámetro, ¿vale? ¿En función de qué voy a elegir un diámetro u otro del electrodo? Pues en función del grosor de las pletinas o del material que voy a soldar. Tenéis una tabla que es
elocuente, o sea, se puede ver bien, así como una intensidad media, ¿vale? Intensidad media nos da una información sobre qué intensidad voy a poner yo con mi electrodo. Sí que es verdad que luego hay que hacer una probeta y comprobar que nosotros estemos soldando a gusto. Vale, seguimos pasando, vamos a ver un proceso de soldadura. El primer proceso de soldadura, o el primer paso, perdón, se me ha olvidado comentar en la parte del electrodo, ahora que lo recuerdo, que en esta parte, no sé si se aprecia, tenemos un grafiteado. Este grafiteado sirve para mejorar el encendido del electrodo cuando vamos a cebar, ya que tenemos que cebar este electrodo para conseguir que se caliente y ya poder empezar a soldar, ¿vale? Se me había pasado. En el proceso de soldadura también lo íbamos a ver, pero bueno, ya lo digo. Primer paso, tenemos que proteger el vehículo, no solamente desbordar la batería, sino también proteger con mantas ignífugas partes que no queramos que se dañen por las proyecciones de nuestra soldadura, ¿vale? Siguiente paso sería limpiar todo aquel material o elemento que se interponga en nuestro paso de corriente eléctrica y por tanto que nos permita soldar. Siguiente, tenemos que colgar las piezas, ¿vale? Inmovilizarlas con mordazas. Seleccionar el tipo de electrodo. Seleccionamos el tipo de electrodo en función de la naturaleza, en función del grosor, en función de qué más, pues dependiendo del tipo de material, de cómo vaya a soldar, de la tracción, ¿vale? Esto es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Siguiente, ponemos la masa cerca donde vayamos a soldar para evitar calentar en exceso partes del vehículo que no queramos o de lo que estemos realizando, de herrajería, lo que sea. Ajustamos la intensidad lo recordamos en las cajas de electrodos en función del diámetro, nos va a aparecer intensidades medias, mínima y máxima que vamos a poder soldar con él, por lo tanto partimos de una base, nos protegemos adecuadamente, obviamente con todos los EPIs, generamos ese cebado del arco. En otra parte que no sea nuestro trabajo, realizamos el cebado, ese encendido del electrodo para disipar la humedad que pueda tener y calentarlo, ¿vale? Realizamos un punteado. Este punteado, al igual que hacíamos con MIG-MAG, lo vamos a realizar para que por dilataciones del material no se entorpezca o no sea un hándicap a la hora de soldar, ¿vale? Porque al final con las dilataciones habría unos decalados de las piezas, ¿vale? Y luego ya el proceso de soldadura, creo que lo vamos a ver mejor aquí, ¿vale? Lo colocaría en mi pinza portaelectrodo y lo tendremos que hacer a 60 grados y tirando. Nunca jamás puedo ir en electrodo revestido empujando. ¿Por qué? Porque la escoria iría contaminando mi baño de fusión. Por lo tanto, siempre 60 grados y tirando, ¿vale? Este tipo de soldadura no nos permite empujar, ¿vale? Aparte, ¿cómo se realiza este proceso de soldadura o este soldeo? En pequeños zigzags o medias lunas, eso ya lo veremos en el taller, ¿vale? Una vez que se haya enfriado, va a salir ese revestimiento, nos va a quedar una cascarilla que tenemos que descascarillar, ¿vale? Podéis ver estos vídeos que están muy bien. Y ahora vamos a ver por último los defectos de soldadura. Este tipo de soldadura no tendría ningún defecto, ¿vale? Tiene un buen calado, no tiene poros, no tiene grietas. Pasamos. Problema de calado, ¿vale? Tenemos que subir la intensidad, o bien no hemos hecho bien el chaflado. En caso de que haya mordeduras, tenemos una intensidad de corriente excesiva, o el electrodo es demasiado grueso, ¿vale? Cuando nos aparecen una pequeña soldadura con poros, ¿vale? Nos salen varios poros, suele ser por la humedad que tienen los electrodos, o bien que la superficie a soldar no estaba correctamente desengrasada. Grietas por soldaduras demasiado calientes, no se han enfriado, no hemos limpiado bien la escoria y no hemos desengrasado correctamente. Y por lo último, perforaciones en el material base, estamos hablando con intensidades demasiado altas, o bien hemos elegido electrodos de un diámetro inadecuado. ¿Vale? Espero que os haya servido la explicación.
Muchas gracias.